En esta mañana, hermanos, vamos a comenzar un nuevo capítulo dentro de nuestro estudio de la confesión de fe y vamos a estar estudiando el capítulo 16 de la confesión, el cual trata sobre el tema de las buenas obras. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras, vamos a orar para dar inicio a nuestra escuela dominical. Vayan por favor a Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice así el pasaje y luego vamos a orar. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Muy bien, vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana te suplicamos que muestres tu misericordia y tu bondad a favor de nosotros, permitiéndonos estudiar este tema tan importante para tu iglesia. Mira mi debilidad, sé conmigo, dame claridad de pensamiento y claridad de expresión para que tu pueblo reciba esta palabra. Y mira los corazones de aquellos que están presentes aquí. Que podamos ser edificados, confrontados con el pecado, animados a hacer buenas obras. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, como dije, el mensaje de hoy trata sobre el tema de las buenas obras. En este capítulo de la confesión podemos ver que contiene 7 párrafos y estos 7 párrafos podrían ser divididos en 2 partes. Los párrafos del 1 al 6 tratan sobre las buenas obras que los hijos de Dios realizan y el párrafo 7 trata sobre las buenas obras que los no cristianos realizan. Aunque como dije, este capítulo tiene 7 párrafos, en el día de hoy solo vamos a concentrarnos en los párrafos 1 y 2. En el párrafo 1 vemos una definición de lo que son las buenas obras. Y en el párrafo 2 vamos a ver la importancia que tiene para los cristianos las buenas obras. Párrafo 1 vemos una definición de las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Dice la confesión, si pueden ir a su copia, les animo a que traigan copia de su confesión para que la vean y puedan ver los textos que también se están haciendo referencia allí. Y quiero también animarles a que estudien por ustedes mismos en sus casas el contenido de este documento. Dice el párrafo 1, capítulo 16. Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que, sin la autoridad de ésta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Y quiero que observen, hermanos, que la confesión inicia definiendo las buenas obras de 2 formas. Las presenta de una manera positiva y de una manera negativa. En esta definición se nos dice qué son las buenas obras y qué no son las buenas obras. Positivamente se nos dice que las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su palabra. Las buenas obras son solamente aquello que Dios ha ordenado en su palabra. Y es interesante que ellos apunten a la palabra de Dios
Porque los escritores de la confesión no nos están presentando un listado de cosas buenas que debemos hacer. Ellos no parten a decir, bueno, las buenas obras son esto. No, ellos nos apuntan a la regla infalible de la palabra de Dios. Las buenas obras no son aquellas cosas que tú crees que son buenas. Las buenas obras son aquellas que se conforman a la palabra de Dios. Así que si como creyentes queremos saber cuáles son las buenas obras, debemos de volver a las Escrituras, debemos remitirnos y circunscribirnos a la palabra de Dios. No nos dan un listado. Los escritores de la confesión no están interesados en decirnos a nosotros esto. Entonces dice, ¿quieres saber lo que son las buenas obras? Ve e inúndate en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se presentan las buenas obras en la palabra de Dios? Bueno, como veremos, en la palabra de Dios, las buenas obras se presentan como expresiones concretas de amor, bondad, compasión y generosidad. Las buenas obras son expresiones concretas de amor, bondad, compasión y generosidad. Y esto podemos verlo con claridad en varios pasajes de las Escrituras, pero sobre todo podemos verlo con claridad en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien fue un hombre caracterizado por hacer buenas obras. Eso fue lo que Jesucristo dijo sobre sí mismo allí en Juan capítulo 10, verso 32. Él dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. Os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. Ahora bien, ¿de qué hablaba Jesucristo cuando dijo que Él había mostrado o que nos muestra muchas obras buenas? Bueno, cuando vemos la vida de Jesucristo, su ministerio en este mundo, vemos que está caracterizado por obras concretas de amor, bondad, generosidad. Nuestro Señor Jesucristo sanó a los enfermos, ayudó a los necesitados, alimentó a los hambrientos. Expresiones, hermanos, concretas de amor, bondad, compasión y generosidad. Así que si queremos conocer, según las Escrituras, lo que son las buenas obras y cómo se aplican las buenas obras, tenemos que remitirnos y volver a la persona del Señor Jesucristo. Y ese es el testimonio que los mismos apóstoles dicen sobre Cristo allí en Hechos capítulo 10, verso 38. Vayan allá. Hechos capítulo 10, verso 38. Dice la palabra, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Los apóstoles confirman que nuestro Señor, mientras estuvo en este mundo, anduvo haciendo bien. Las buenas obras son claras en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia no solo nos muestra lo que son las buenas obras en la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino que nos muestra el ejemplo de otros hijos e hijas de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, en el verso 36 en adelante, vemos el ejemplo de Tabita. Hechos capítulo 9, el verso 36 en adelante, dice,
Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y fíjense en esto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Tabita era una mujer rica en buenas obras, rica en expresiones concretas de amor, bondad, generosidad. ¿Cómo lo hacía? Ella dice la palabra que confeccionaba ropas para las viudas, entre otras posibles cosas. Y este pasaje nos confirma una vez más esto, que las buenas obras, según se expresa en las Escrituras, son expresiones concretas de amor, bondad, compasión y generosidad. Esta misma descripción podemos verla en 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 al 8. Vayan allá, 2 de Corintios, capítulo 9, del 5 al 8. Allí se nos cuenta cómo Pablo estaba tratando de reunir recursos para los hermanos en Jerusalén y Judea, quienes se encontraban necesitados. Y en 2 de Corintios, capítulo 9, versos 5 al 8, dice: así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros, y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa, y no como codicia, y no por codicia. Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. De nuevo, aquí vemos la generosidad como una expresión concreta de lo que estamos definiendo las buenas obras. Podemos ver otro ejemplo en 1 de Timoteo, capítulo 5, versos 9 al 10. 1 de Timoteo, capítulo 5, versos 9 y 10. Dice así: que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 70 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Una vez más, expresiones concretas de amor, bondad, compasión y generosidad hacia otras personas. Estas viudas tenían el testimonio, debían tener el testimonio de buenas obras. Y es interesante que dentro de esas buenas obras que se presentan allí, se nos dice si ha criado hijos.
Y algunos entienden que al Pablo usar este término, si ha criado hijos, se refieren a mujeres, a viudas, que se habían dedicado a cuidar de hijos, de niños huérfanos, lo cual es una obra encomiable. Una obra encomiable. No quiere decir que tu padre que está criando hijos está haciendo una buena obra. Algunos niños son tan complicados que parece que está haciendo una buena obra, pero no es así. Y por eso algunos piensan que en este ejemplo se trata de niños huérfanos. Ahí mismo en 1 de Timoteo, Pablo habla en el capítulo 6, en el verso 17 al 18, y en esta ocasión se dirige a los ricos en medio de la iglesia. 1 de Timoteo, el capítulo 6, versos 17 y 18 dice: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Eres rico, Dios te ha dado estas cosas y es legítimo que disfrutes de ellas. Pero dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Las buenas obras también incluyen dar a los demás, estar dispuestos y preparados para ser generosos para quienes están en necesidad. Y no solamente eso, también puede incluir el apoyar ciertas causas que tienen que ver con la extensión del reino. Pero como vemos en todos estos ejemplos, las buenas obras, como estamos definiéndolas, son expresiones concretas de amor, bondad, generosidad. Ahora, hermanos, sobre esto, la Biblia no solamente nos está llamando, no solamente nos llama a poner en práctica en nuestras vidas las buenas obras, sino que también es parte de la responsabilidad de los hijos de Dios animar a sus hermanos a hacer buenas obras. Hebreos capítulo 10, verso 24 dice: y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No solo debemos hacerlas, no solo debemos practicarlas, debemos como parte de nuestra vida juntos animarnos, estimularnos, llamarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y cuando en la providencia el Señor pone delante de ti a un hermano que te hace una llamada y te dice, hay una necesidad, pues mira eso como un favor de Dios que te está moviendo y llamando a poner en práctica esto que es parte de la vida cristiana, hacer buenas obras. Y cuando vean el teléfono del pastor Ariel, no digan, uy, ya me va a llamar para que haga algo. Señor, qué bondad, qué misericordia, cuán bueno es el Señor que nos usa para hacer buenas obras, que nos da la capacidad, cuando es así, de poder hacer buenas obras. Tito, capítulo 2, verso 11 al 15, nos cualifica aún más esta realidad de que debemos animarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, pero nos enseña que debemos hacerlo dentro del contexto o recordando que hemos sido salvados para hacer buenas obras. Tito capítulo 2, verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos
que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Y ese pueblo, ¿qué dice de ese pueblo? Celoso de buenas obras, salvados para esto, redimidos de toda nuestra iniquidad, purificados para venir a ser pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, dice este pasaje, es celoso de buenas obras. Muy bien, hermanos, hasta aquí hemos definido positivamente lo que las buenas obras son. Y vimos que son expresiones concretas de amor, bondad, compasión y generosidad. Y vimos que debemos animarnos unos a otros a esto. Muy bien, negativamente, la confesión nos advierte que aquellas cosas que no son conforme a la palabra de Dios no pueden ser llamadas buenas obras. Dice la confesión. Y no las que, sin la autoridad de esta, dígase la palabra de Dios, han inventado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Y es precisamente por eso que los escritores de la confesión no incluyen en esta definición una lista de qué son las buenas obras. Ellos nos remiten a la palabra de Dios. Porque los hombres a lo largo de la historia han creado un sinnúmero de listas de lo que para ellos son buenas obras. Debes peregrinar a Jerusalén. Debes durar 10 días de hambruna. Debes dar tu dinero al pastor para que se compre un avión nuevo. Un sinnúmero de listas y de ideas de lo que son las buenas obras. Este tipo de obras inventadas por los hombres es precisamente lo que el Señor condena allí en Mateo capítulo 15, versos del 1 al 8. Vamos allá, Mateo capítulo 15. Dice, entonces, Mateo capítulo 15, verso 1, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Fíjese que los fariseos apuntan a Cristo a la tradición de los ancianos. Pero el Señor Jesucristo viene y responde, le dice, ¿por qué ustedes quebrantáis no la tradición? El Señor Jesucristo dice, ¿por qué ustedes quebrantáis el mandamiento? Los fariseos estaban llamando buenas obras cosas que son parte de sus tradiciones, pero no que son parte de la palabra de Dios. Versículo 3, y respondió él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre.
y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Según la tradición de los fariseos, tan solo con decir que el recurso que poseían o el dinero que tenían estaba consagrado a Dios, les libraba de la obligación expresa en las Escrituras de ayudar y de honrar a sus padres. Pero Jesús los acusa de que esta tradición era una invención humana que contradecía el mandato de honrar a los padres. Su versión de las buenas obras no era en conformidad con la palabra de Dios. La versión de ellos, esos escribas y fariseos en sus tradiciones, estaban llamando buenas obras, estaba en total contradicción con lo que la palabra de Dios establecía. Eso no eran buenas obras. Son obras inventadas, tradiciones de hombres. Y noten que Jesús les llama hipócritas. Y con esto nos deja entendido la realidad de que sus intenciones en verdad no eran la de consagrar sus posesiones a Dios. Eran solo excusas. Estaban solamente ocultando con eso lo que realmente ocurría en sus corazones, y era que querían negarse a hacer las obras que Dios le había llamado a hacer. Las buenas obras, hermanos, no son las que se inventan los hombres, sino aquellas que son ordenadas por Dios. Muy bien, hemos visto la definición de lo que son las buenas obras y hemos visto esta presentación positiva y negativa. Hemos visto que las buenas obras se conforman a la palabra de Dios y no son invención de hombre. En segundo lugar, quiero que veamos ahora la importancia de las buenas obras. La importancia de las buenas obras. ¿Por qué son importantes las buenas obras? ¿Por qué son importantes las buenas obras? Dice el párrafo 2, estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandatos de Dios, son los frutos y evidencia de una fe verdadera y viva. Y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son, creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. ¿Por qué son importantes las buenas obras? Bueno, este párrafo nos presenta al menos 3 razones, por lo cual las buenas obras son esenciales e importantes para la vida del cristiano. En primer lugar, vemos que estas obras son importantes porque ellas son el fruto y la evidencia de nuestra fe. Dice, estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y citan este pasaje bien conocido de Santiago, capítulo 2, versos 14 al 17, donde se nos habla de las obras. Hermanos, si nosotros sabemos muy bien que no somos salvos por las obras, sino que hemos sido salvados por la fe en Cristo Jesús.
pero también conocemos que la verdadera fe está acompañada de buenas obras. La verdadera fe está acompañada de buenas obras. Santiago capítulo 2, 14 al 17 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma no tiene obras. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Perdón. Asimismo, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Las buenas obras no son la base de nuestra justificación. Lo sabemos, pero la fe sin obras es una fe muerta, dice la palabra de Dios. Las buenas obras son la evidencia, muestran que hay tal fe en nosotros. Sabemos que no son la base de nuestra justificación porque aún los incrédulos pueden hacer buenas obras. Aún los incrédulos pueden hacer buenas obras y nosotros vamos a ver las buenas obras de los incrédulos más adelante. Pero estas obras son importantes porque evidencian nuestra fe, son el fruto de nuestra fe. Por eso Santiago dice: te mostraré mi fe con mis obras. Ahora, no solamente son importantes porque son el fruto y la evidencia de nuestra fe, sino también por los resultados que esas buenas obras producen. Dice el párrafo 2, y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuyas hechuras son creados en Cristo para ello. Y vemos aquí, hermanos, que las buenas obras dan al cristiano un sinnúmero de frutos, un sinnúmero de buenos resultados. Manifiesta nuestra gratitud. Cuando las buenas obras son hechas según las Escrituras y para la gloria de Dios, el cristiano expresa con ellas su amor y su agradecimiento a Dios. Emerge de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Es una forma de reconocer la obra y la misericordia de Dios. Y vemos un ejemplo de esto, por ejemplo, lo que ocurrió en Zaqueo cuando dice el Señor Jesucristo que la salvación llegó a su casa. Allí en Lucas capítulo 19, miren cómo Zaqueo reaccionó al ver el favor de Dios. Dice: y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. No fue que Zaqueo hizo la buena obra, y por esa buena obra entonces el Señor dijo: bueno, ahora la salvación vino a esta casa. No, era que la actitud de Zaqueo era un resultado de que la salvación había venido a él. Porque aquel que ve la obra del Señor y el favor del Señor
muestra su gratitud. Y una forma de mostrar su gratitud es a través de las buenas obras. También fortalece nuestra seguridad. Cuando obedecemos al Dios, al practicar las buenas obras, esto también nos deja reconocer o conocer que en verdad somos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo y como Cristo anduvo en este mundo, haciendo buenas obras. Un corazón obediente, un corazón que ama a Dios, un corazón que desea hacer la voluntad de Dios, será movido a las buenas obras y eso a su vez fortalecerá su fe. Hermanos, y esto debe llevar a pensarnos, nos debe llevar a pensar si quizás la inseguridad y la debilidad de la fe que algunos experimentan no será precisamente por esto, porque están fallando en esto que el Señor nos manda, a vivir una vida de amor a Dios y de amor a los demás a través de las buenas obras. Porque quizás están absortos en ellos mismos, concentrados en ellos mismos, viviendo una vida de egoísmo, una vida de yoísmo, una vida donde solo lo que ven es a ellos mismos. Y quizás esa fe débil es el resultado de que no pueden ver en sus vidas la mano de Dios obrando a favor de los demás. Ellos, solamente ellos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Pero te pregunto, hermano, ¿cómo puedes experimentar el gozo de saber que eres un discípulo de Cristo si vives una vida de egoísmo, una vida carente de mostrar amor por los otros? Y ese quizás es el resultado de una fe débil, de tu fe débil. El descuido de este medio de gracia, las buenas obras. Ahora también, como fruto, como resultado de estas buenas obras y conectado a lo que acabamos de hablar, estas buenas obras nos ayudan a edificar a nuestros hermanos. No solo nos fortalecerán a nosotros, sino que también sirve para la edificación de nuestros hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16 al 19. Leo rápidamente. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. No amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. De nuevo, la definición de las buenas obras.
amor práctico, concreto, expresiones concretas de amor, bondad y compasión. Y esos medios de amor, de expresiones de amor, esas cosas fortalecen y edifican a los hermanos y fortalecen nuestra fe. Pero también, como resultado de esas buenas obras, ellas también adornan el Evangelio. Hace que los hombres conozcan el poder de Dios. Mateo capítulo 5, versos 15 al 17 dice: si se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, ni se enciende una lámpara, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vuestras buenas obras hacen que la verdad del Evangelio, el poder de Dios, brille delante de los hombres. Y Dios sea glorificado. Pero también hace que la boca de aquellos que se oponen al Evangelio sea tapada. Las buenas obras confirman delante de los hombres que somos hijos de Dios. Confirma nuestro testimonio delante de los hombres. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12 dice: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Que no tengan nada de qué acusarte. Cuando no tienen nada de qué acusarte, sino al contrario, tienen un testimonio de un hombre o una mujer que practica las buenas obras, la boca de aquellos incrédulos es tapada, cerrada. Muy bien, estos son algunos de los frutos que vemos o de los resultados que vemos por las buenas obras. En último lugar, vemos que las buenas obras son importantes por el lugar que ocupan en la vida cristiana. Las buenas obras son importantes porque Dios las ha diseñado como fruto integral de la salvación, dice la confesión, y glorifican a Dios, cuya hechura son, creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Hermano, las buenas obras son una parte integral de la vida cristiana. Son una parte fundamental de la experiencia cristiana. De nuevo, no somos salvos por buenas obras, pero Dios determinó en su plan eterno que nos salvaría para buenas obras. Está unido al plan de Dios en la eternidad, que Él haría un pueblo. Llamaría para sí un pueblo y ese pueblo sería celoso de buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Salvados para buenas obras, no por buenas obras. No somos salvos por buenas obras,
Pero las buenas obras son parte integral de la vida del cristiano, son parte del diseño de Dios para la vida de sus hijos, son parte de la experiencia cristiana. Miren que dice este pasaje que Dios preparó esas obras de antemano. Las preparó de antemano, son parte del plan de Dios en la salvación. Este no es un tema secundario, este no es un tema que debe ser puesto al lado, es un tema importante. Es parte del plan de Dios en el esquema de la salvación, que habría de salvar a un pueblo para que hiciera estas buenas obras. Y dice que Él las preparó de antemano para que nosotros las pusiéramos en acción. Él las preparó para que anduviéramos en ellas. Para que anduviéramos en ellas. Y eso nos deja claro que el Señor no pone esto como una opción para los hijos de Dios. Es una obligación para el cristiano andar, vivir, practicar buenas obras según la palabra de Dios. Esta es una responsabilidad del cristiano. Es la voluntad de Dios que sus hijos participen de las buenas obras. Nosotros debemos ver esto con la importancia que este pasaje nos está señalando. Dios nos salvó para esto. Para esto. Nosotros debemos cumplir esto. Estamos, hermanos, estamos nosotros viviendo en conformidad a lo que estamos estudiando. Estamos, hermanos, siendo hombres y mujeres caracterizados por estas acciones concretas de amor, bondad, compasión y generosidad. Esa es una realidad de nuestras vidas. Y a veces queremos justificarnos sobre la base de nuestras posibilidades. Queremos decir, bueno, es que yo no soy de los ricos del mundo, o es que yo no tengo tal o cual recurso. Dice que el Señor preparó esas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios tienen que tener como parte de su experiencia estas buenas obras. Así que oremos al Señor que esta sea una realidad en cada uno de nosotros, que el Señor nos conceda, nos ayude en su providencia y según su palabra a poner en práctica estas expresiones concretas de amor, bondad, compasión y generosidad para con otros. Para la gloria de Dios. Señor, nos ayude. Vamos a orar.